Muy buenas, mis queridos amigos. El día de hoy les hablaré acerca del método del rombo. En este video les voy a explicar cuáles son las características que deben tener los problemas en la cual vamos a aplicar el método del rombo para su solución. Y al mismo tiempo les explicaré cómo se lleva a cabo los procedimientos del uso de este método. Para ello les tengo preparado el desarrollo de algunos problemas. Veamos al primero de ellos que ya está en pantalla. Ahí se informa que hay 80 billetes. Algunos de esos billetes son de 50 soles y los otros son de 10 soles. Si se tiene una suma total de 3.000 soles, se nos pide calcular cuántos billetes de 50 soles hay. Bien, vamos a darle solución a este problema con el método del rombo. Se le llama así a este método porque usa la figura del rombo. En ella, en sus vértices superior, inferior, izquierdo y derecho, se va a colocar información para luego procesarlo de acuerdo a la explicación que vamos a dar más adelante. A continuación les voy a explicar cuáles deben ser las características del problema para poder aplicar en su solución el método del rombo. La primera característica es la presencia de dos incógnitas. ¿Ok? En el problema debe haber dos incógnitas. Veamos. De acuerdo a lo leído, tenemos aquí dos incógnitas. Una de ellas es el número o cantidad de billetes de 50 soles. Precisamente esa es la pregunta que nos hace. ¿Cuántos hay? No lo sabemos. Le vamos a colocar a la letra X como representante de la cantidad de billetes de 50 soles que no se conoce. La segunda incógnita es el número de billetes de 10 soles. ¿Cuántos hay? Tampoco lo sabemos. Lo llamaremos Y a la cantidad de billetes de 10 soles. Estas incógnitas se van a ubicar en la parte superior e inferior del rombo. A la X lo ubico en la parte superior, a la Y en la parte inferior. Pero podemos colocarlo también al revés, es decir, la X en la parte inferior y la Y en la parte superior. ¿Va a cambiar en algo? No. Si ustedes siguen los procedimientos que más adelante voy a explicar, el resultado va a ser el mismo. Pero en esta oportunidad voy a dejar al X en la parte superior y al Y en la parte inferior. Dicho esto, ahora vamos a mencionar a la segunda característica que debe aparecer en un problema para aplicar este método en su solución. Segunda característica, valores unitarios de cada incógnita. Sabemos que tenemos X billetes, pero cada uno de ellos vale 50 soles. Así que ahí está el valor unitario de la incógnita X. También sabemos que hay Y billetes, de los 80, por supuesto, y cada uno de ellos vale 10 soles. Ese es su valor unitario de la incógnita Y. Ya tenemos entonces dos características. Son cuatro. La tercera característica se le conoce como el total de elementos. ¿Okay? Total de elementos. Y esta se va a ubicar siempre, siempre, siempre en el vértice izquierdo del rombo. Este es inamovible, no se puede ubicar en otro lado. Total de elementos. ¿Y en qué consiste el total de elementos? Muy sencillo, viene a ser la suma de las dos incógnitas, es decir, X más Y. Pero X, ¿qué representa? La cantidad de billetes de 50. Y la cantidad de billetes de Y. Perdón, la cantidad de billetes de 10 soles. El total de billetes es, según la información, 80. 80 viene a ser la suma de X con Y. Aquí lo tienen. Ya está. La cuarta y última característica se va a ubicar en el vértice derecho. Este, como el del izquierdo, es inamovible. Debe estar siempre ahí. Se le llama monto o recaudación total. Esta cuarta y última característica está conectado con los valores unitarios. ¿De qué manera? En sus unidades. Por ejemplo, los valores unitarios, sus unidades son soles. ¿Ok? Entonces, el monto también tiene que ser soles. Ahora, el monto se produce por la cantidad de billetes de 50 soles y la cantidad de billetes de 10 soles que hacen un monto total de 3.000 soles. Aquí está ese dato. Listo, acá listo. Ya tenemos entonces ubicados los datos en los vértices del rombo. A continuación, les voy a explicar cómo se lleva a cabo las operaciones o el procedimiento para hallar la incógnita con el método del rombo. Primero,
vayamos a la pregunta que nos hacen. ¿Cuántos billetes de 50 soles hay? Sabemos nosotros que la letra X representa esa cantidad, la cual tenemos que encontrar. ¿Y cuáles son las operaciones y por dónde se llevan a cabo las operaciones? Hay que respetar esta regla sencilla. Si mi incógnita se encuentra en la parte superior, las operaciones que se van a desarrollar va a ser por la parte inferior, es decir, en sentido contrario. Al revés, si mi incógnita estuviera en la parte inferior, las operaciones se hacen por la parte superior. En esta ocasión, nuestra incógnita se encuentra ubicada en la parte superior. Procedemos entonces por la parte inferior. Se va a multiplicar el total de elementos con el valor unitario de y en esta oportunidad. Así que procedemos a hacerlo. 80 por 10. Ahí está. Esto se va a restar con el monto o recaudación total, con 3.000. Ahí lo tienen. El resultado de esta resta final se va a dividir entre la diferencia del valor unitario de Y con el valor unitario de X. Observen ustedes la gráfica. La incógnita se encuentra en la parte superior y todas las operaciones se hacen en sentido contrario, por la parte inferior. Dicho esto, continuamos entonces a hacer los cálculos. Así que 80 por 10 sería 800 menos 3.000. En el denominador o divisor tenemos 10 menos 50, eso es negativo 40. Continuamos. 800 menos 3.000, hacemos el esfuerzo, también va a salir negativo. Negativo 2.200 entre negativo 40. Muy bien, tenemos un negativo arriba y un negativo abajo. Negativo entre negativo es positivo. Tomamos un lápiz o lapicero, una hojita y dividimos 2.200 entre 40. ¿Cuánto sale? Por supuesto, la respuesta sería 55. Esto significa que de los 80 billetes hay 55 billetes que son de 50 soles. Entonces, buscamos en las alternativas cuál es la clave, sería la B. La marcamos. Listo, acá listo, se acabó. Ahora veamos un segundo problema para consolidar el aprendizaje de este método. A ver, ahí lo tienen. ¿Qué dice este segundo problema? Dice lo siguiente. Un hojalatero desea dividir en 50 trozos un rollo de alambre de 3 metros. De esos 50 trozos, unos deben medir 10 centímetros y los otros de 5 centímetros. La pregunta, ¿cuántos trozos de 10 centímetros obtendrá? Muy bien, vamos a darle solución a este problema usando el método del rombo. A ver, veamos las características que debe tener para aplicar dicho método. Primero, la presencia de dos incógnitas. La primera, la cantidad o número de trozos de 10 centímetros, que es precisamente la pregunta que nos hace. A esa incógnita le llamamos X. La segunda incógnita es el número o cantidad de trozos, pero de longitud de 5 centímetros cada trocito. ¿Cuántos hay? No lo sabemos. Vamos a colocar Y. En esta oportunidad, la incógnita X la vamos a ubicar en el vértice inferior y la Y en el vértice superior. La segunda característica sería los valores unitarios. Es decir, cada X trozo mide ¿cuánto? 10 centímetros. Entonces, esto le acompaña al X porque es su valor unitario de X. Y cada uno de los Y trozos, ¿cuánto mide? 5 centímetros. Se le acompaña al Y. Ahí está. Las incógnitas con sus respectivos valores unitarios. Tercera característica, total de elementos, ya saben, esos inamovible, la parte izquierda del rombo. ¿Y esto cómo se consigue? Sumando las dos incógnitas, X más Y, es decir, el número de trozos de 10 centímetros más el número de trozos de 5 centímetros. Es decir, el total. ¿Cuántos hay? Aquí está, 50 trozos. X más Y 50. Cuarta y última característica, se ubica en la parte derecha del rombo. Inamovible, también aquí esto va siempre, ¿eh? No lo cambien. En este caso ya hemos visto en el problema anterior, también les mencioné que los valores unitarios están conectados con esta característica. Vemos que las unidades de medida de los valores unitarios es longitud, centímetros, ¿no? Centímetros.
unidad de longitud. Entonces, el monto, sus unidades tendrían que ser de longitud. A ver, el monto, ¿cómo se consigue en este caso? A ver, vendría a ser la longitud total que generan los trozos de 10 y de 5. ¿Y dónde sale? Del rollo de alambre de 3 metros. Aquí está, 3 metros. Pero no podemos tener centímetros por aquí y metros por acá. Así que hay que convertirlo en uno de ellos. Lo más fácil es los 3 metros. Cada metro, ¿cuántos centímetros hay? 100. Entonces multiplicamos a 3 por 100. Eso sería 300 centímetros. Mucho cuidado, tenemos que ajustar algunas cosas como el que acabamos de hacer. Dicho esto, vamos ahora sí a resolver el problema. La pregunta que nos hacen es ¿cuántos trozos de 10 centímetros se obtendrán? Muy bien. ¿Y quién representa esa cantidad? Sabemos que es la X. Uy, ¿y cómo se va a calcular? Muy bien. Ahora, como ustedes pueden apreciar, la incógnita se encuentra en la parte inferior del rombo. Entonces las operaciones se harán al revés, por la parte superior. Ahí va. Vamos a multiplicar el total de elementos, que es 50, ¿con quién? Con el valor unitario de Y, que es 5. Esto se va a restar con el monto o recaudación total. Vamos a restarlo entonces. Ahí está. Miren, el mismo proceso que en el problema anterior, sino que esta vez se hace por la parte superior, ya que nuestra incógnita se encuentra en la parte inferior. Esto se va a dividir entre la diferencia, en este caso de arriba hacia abajo, porque la incógnita está en la parte inferior, entre la diferencia del valor unitario de Y con el valor unitario de X. Ahí lo tienen. Ahora sí procedemos. 50 por 5 me parece que sale 250. Listo. Ahora sí, 250 menos 300 sale negativo. Restamos y sale negativo. ¿Cuánto? Negativo 50. 5 menos 10, negativo 5. Ahora dividimos. Negativo entre negativo, positivo. ¿Y cuánto es 50 entre 5? Súper fácil, ¿verdad? Súper easy. 50 entre 5, eso es 10. Ya tenemos el valor de nuestra incógnita. ¿Qué significa esto? Que hay 10 trozos han salido de ese corte, 10 trozos. De los 50 trozos, 10 trozos miden ¿cuánto? 10 centímetros. Ahora sí, revisemos las alternativas. La clave sería la letra E. La marcamos. Ya está. Continuamos con un tercer problema. ¿Qué les parece? Ahí lo tienen, qué rápido apareció. ¿Y qué nos dice este tercer problema? Un cazador, al llegar de la selva, comentó: entre monos y papagayos que he cazado, hay 144 ojos y 228 patas. La pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ambas clases de animales? ¿Bien? Vamos a resolver el problema usando el método rombo. Para ello, vemos las características para poder aplicar dicho método. Primera, dos incógnitas. Las dos incógnitas que aparecen en la lectura son las siguientes: la cantidad o el número de monos, al cual le vamos a llamar M a dicha incógnita, y la cantidad o número de papagayos, al cual le vamos a llamar P a dicha incógnita. Muy bien, vamos a ubicar a estas incógnitas en los vértices superior e inferior. M en el superior y P en el inferior. Veamos ahora el total de elementos. El total de elementos, ¿sabes? Nos estamos salteando. Son 4 características. Vamos al total de elementos. Esta se consigue sumando las dos incógnitas, M más P, es decir, el número de monos más el número de papagayos. A ver, total de animales, ¿dónde está? No hay. Pero aquí dice que hay 144 ojos. Recuerden que cada animalito tiene 2 ojos. Entonces, miren lo que vamos a hacer para saber cuántos animales hay. Bueno, como cada animal tiene 2 ojos, vamos a dividir 144 entre 2 y eso nos va a dar la cantidad de animales que hay. 72 entre monos y papagayos. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos aquí a este dato, 228 patas. Hablamos entonces ahora de valores unitarios. 228 patas vendría a ser el monto total, pero esto está conectado con los valores unitarios, ¿ok? De las incógnitas. Estamos hablando entonces que las incógnitas tienen que ver con las patas de los animales. A ver, los monos, ¿cuántas patas tiene? A ver, eso, muy bien. Un monito tendría
4 patas. Ahí está su valor unitario. ¿Y el papagayo cuántas patas tiene? Muy bien, tiene 2 patitas. Entonces ya tenemos los valores unitarios. Y bueno, el monto o recaudación total vendría a ser el total de patas que hay en todos los animales, que es 228 patas. Ahora sí vamos a llevar a cabo los cálculos. Aquí nos recuerdan que tanto los valores unitarios como el monto total siempre tienen las mismas unidades. Muy bien, ahora sí. ¿Por dónde empezamos? Porque tengo que leer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas clases de animales? Eso significa que tengo que encontrar el número de monos y el número de papagayos para luego restarlo. Ahora, ¿por dónde empiezo? A ver, vamos a empezar por la parte inferior. Vamos a encontrar el número de papagayos. Ustedes pueden elegir la cantidad de monos, porque al final tenemos que encontrar ambas incógnitas, ¿eh? Y el resultado que nos dé tiene que ser el mismo. A ver, a calcular se ha dicho. Como nuestra incógnita que hemos elegido está en la parte inferior, las operaciones van por arriba. Vamos a multiplicar el total de elementos, que siempre debe estar en la izquierda, que es 72, lo vamos a multiplicar con el valor unitario, en este caso, de los monitos. ¿Ok? Esto se va a restar con la recaudación total. Vamos con la resta. Ahí está. Y el resultado se va a dividir entre la diferencia. A ver, la diferencia de los valores unitarios, como la incógnita está abajo, viene de arriba hacia abajo. Todo se hace por la parte de arriba. Sería entonces la diferencia 4, parte de arriba, valor unitario de los monos, menos el valor unitario de los papagayos. Ahí está. Bueno, vamos a efectuar las operaciones. Aquí saldría 72 por 4, 288. Nuevamente, 72 por 4, 288. Perfecto. Procedemos con la resta. 288 menos 28. A ver, hacemos el cálculo, nos damos el tiempo y listo, salió 60. En el denominador 4 menos 2, eso es 2. Ahora a dividir se ha dicho. 60 entre 2, 30. Otra vez, 60 entre 2, 30. Ahí lo tienen. ¿Cuántos papagayos hay en los 72 animalitos? 30 papagayos. Ahora sí, ¿cómo conseguimos la cantidad de monos? Fácil. De los 72 animales, 30, a ver, 30 son papagayos. Restamos entonces y lo que quedaban a ser los monos. 72 menos 30 sería 42 monos hay en el problema. ¿Ok? Pero esa no es la pregunta, me pide la diferencia, así que voy a restar en este caso ambas clases. 42 menos 30 resulta pues igual a 12. Este es el resultado final. Y de acuerdo a las alternativas, la clave sería la letra C. La marcamos. Listo, Calisto. Y seguimos. Ahí viene el cuarto problema. A ver, sigamos, sigamos, campeones, sigamos. A ver, en el cuarto problema nos dicen, en un campeonato de tiro, un aspirante gana 2 puntos, ojo y oído, 2 puntos por cada disparo acertado. Y aquí viene la otra información. Y pierde, mucho cuidado con este dato, y pierde medio punto por cada desacierto. Si al hacer 120 disparos obtuvo 130 puntos, el número de tiros acertados fue. Muy bien, vamos a dar la solución usando el método del rombo. Para ello tenemos que asegurarnos las 4 características. A ver, la primera, la presencia de 2 incógnitas. Sí lo hay. Según la lectura, sí lo tenemos. Una de ellas es la pregunta que nos hace, la cantidad o número de disparos que acertó en este campeonato. A ver, el aspirante. Cantidad o número de disparos acertados. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Y esa es la pregunta que nos hace. Le vamos a llamar incógnita A. Y bueno, la otra incógnita viene a ser los disparos que no acertó. Ahí está, los disparos que no acertó y lo vamos a llamar D, desaciertos. Ok, a ver, ahí están las dos incógnitas. Vamos a ubicar a cada una de ellas en los vértices, ¿ok? La A, que es la pregunta que nos hace, lo ubicamos en el vértice superior y la D en la inferior, ¿ok? Bueno, ustedes eligen, ya saben que ustedes eligen. Pueden, alguno de ustedes a lo mejor lo quiere colocar el abajo y el de arriba. Va a salir lo mismo, respetando siempre el procedimiento y la regla que les he mencionado en los problemas anteriores. Y el resultado será el mismo. Muy bien, ahora sí vienen los valores unitarios de cada incógnita. Por cada disparo acertado, según el problema, se gana 2 puntos. Aquí está. Así que este valor unitario va a acompañar
a la incógnita A. Y por cada disparo que no se acertó, ¿ok? ¿Cuánto se pierde? Medio punto. Entonces va aquí. Ojo y oído, acá dice se pierde. ¿Eh? Esa palabrita pierde significa que aquí vamos a colocar menos. Acá, atentos, ¿eh? Pierde menos medio punto. Pues está perdiendo. Entonces significa negativo, medio punto. Pero este un medio lo vamos a transformar a decimales. Un medio es 0,5. Si se ponen a dividir 1 entre 2, o ponen la calculadora 1 entre 2 y les va a salir 0,5. Vamos a trabajar con decimales aquí, por comodidad, ¿ok? A veces se trabaja con fracciones también, pero esta oportunidad vamos a hacer con decimales. Bueno, la tercera característica que tiene que ver con el total de elementos, ya sabemos que esto resulta de sumar las dos incógnitas. El número de disparos acertados más el número de disparos que no se acertó. En total, ¿cuántos disparos fueron? Aquí está, 120 disparos entre lo que se acertó y los que no logró acertarse. En la suma, entonces, estos 120 se ubican aquí. Total de elementos. Recuerden ahora que el monto o recaudación total tiene que ver, hay una conexión entre los valores unitarios, ¿no? O sea, que acá es puntos, puntos, entonces estamos hablando el total de puntaje. ¿Cuánto es? 130 puntos. Ahí lo tiene. Listo, listo. Muy bien, dicho esto, sabemos acá, nos está recordando que siempre hay una relación entre los valores unitarios y el monto o recaudación total. Tienen las mismas unidades. Tiene que ser así. Dicho esto, ahora sí vamos a hacer los cálculos. A ver qué nos piden hallar. Aquí está la pregunta. El número de tiros acertados. ¿Y quién representa a los tiros acertados? A ver, aquí, la letra A. La incógnita, ¿dónde se encuentra? En la parte superior del rombo. Entonces, para calcularlo, tenemos que ir por la parte inferior de dicho rombo. A ver, multiplicamos total de elementos, 120, con el valor unitario, en este caso de la incógnita D. Esto se va a restar con el monto o recaudación total. Aquí está, 130. Y finalmente vamos a dividir entre la diferencia, de abajo hacia arriba, de la diferencia del valor unitario de D, menos 0,5, menos el valor unitario de ¿quién? De 2. En este caso, la incógnita A, que es 2. Ya está. Se procede a hacer los cálculos. Arriba, 120 por 0,5. Negativo va a salir, por supuesto. Más por menos negativo. Sería, a ver, ¿negativo cuánto? Eso, negativo 60. Menos 30. Negativo 0,5 con negativo 2. Hay que sumar, ¿verdad? Signos iguales se suman y va a salir negativo, por supuesto, negativo 2,5. Arriba, lo mismo. Arriba también, signos iguales se suman. Sería negativo 190 entre negativo 2,5. Ahora sí, nos queda dividir. Vamos a colocar aquí el resultado final. Negativo entre negativo, positivo. A ver, tomen lapiceros. Lapiceros en la mano con una hojita y a calcular. O hagan uso de su calculadora para que se apoyen. 190 entre 2,5, eso sería 76. ¿Esto qué significa? Que de los 120 disparos, 76 disparos se acertaron. Y esa es la respuesta al problema. A ver, según las alternativas, aquí está. La clave sería la letra A. Ahora tenemos un quinto problema, pero ¿qué les parece si este quinto problema se lo dejo a ustedes? Y el resultado, del desarrollo de este problema, lo comparten por favor en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos amigos, lo único que me queda decirles, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video.